sentado con nosotros en nuestros estudios el doctor Javier Churliza. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado de estar en tu programa. En primer término, tengo que agradecer al diario La República el envío de 4 CDs con la conversación del señor Churliza, que ha sido tan comentada, y también, por cierto, un texto completo que reproduce el íntegro de estas conversaciones. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de revisar este texto del diario La República. ¿Está esta vez conforme con lo que dice este texto? Porque usted me ha traído también una nueva, digamos, recopilación de errores entre lo que La Razón publicó y lo que el audio dice. Así es. Yo he tomado como base para esta conversación lo entregado por el diario La República. ¿Usted está conforme con lo que el diario La República ha publicado? Básicamente conforme, Rosa María. Debo precisar, sin embargo, que no siendo una transcripción oficial, está sujeto a un error humano, pero que en este caso es involuntario. Doctor Churliza, después de leer en extenso esto, que son más de 36 páginas, la impresión que le queda a uno es que hay un tono en la conversación que no es el más apropiado. Eso le podría decir yo de entrada. Y yo entiendo que se dio esto en un contexto especial. Usted te envió ya con anterioridad una ayuda a memoria a los medios, pero ¿qué es lo que buscaba el Estado peruano en esta conversación? Porque, le digo con sinceridad, el tono de la conversación es un tono que se da entre iguales, entre interlocutores pares, que están discutiendo condiciones en las cuales una parte tiene que ceder y la otra también, lo cual no es necesariamente cierto en estas condiciones. Naturalmente, Rosa María, yo entiendo que una interpretación así se puede dar de la lectura o incluso de escuchar el propio audio. Lo importante es situar el contexto en el que se realizan las reuniones. Estas se efectúan inmediatamente después de que el gobierno de transición asume funciones. La primera visita el 28 de diciembre, esta que tenemos acá el 29 de marzo del 2001, en un momento en el cual el sistema penitenciario estaba al borde del colapso. Y no exagero cuando digo que es al borde del colapso. No había posibilidad alguna para la autoridad penitenciaria de controlar motines, de encerrar a los presos y de aplicar las normas que líricamente el presidente Fujimori había dado en los últimos años. Era necesario asumir una responsabilidad, era necesario ir y sí dialogar con los internos, como hace cualquier autoridad penitenciaria del mundo. Naturalmente el tono de la conversación no podía ser de insultos, de agresiones. Yo no espero que usted insulte a nadie, pero... No, claro que no. Pero era importante, Rosa María, generar un ambiente de distensión, que es muy distinto a una negociación. En una negociación se plantean dos posiciones y se llega a un acuerdo. Yo quisiera saber en qué parte del audio hay un acuerdo, o que me demuestre a alguien si en el gobierno de transición se cumplió algo de lo que los internos... Usted ofrece varias cosas. Vamos a ir punto por punto. Usted ofrece, señala en cada punto, hay cosas imposibles y cosas posibles. Lo imposible es esto, y les hace una larga narración de lo imposible, pero lo posible es esto. Y algunas cosas puntuales que luego se concretan. Eso tiene una lógica, Rosa María, y una precisión. La lógica para mí en ese momento era sacar de la agenda temas políticos que no venían al caso dialogar. Y lo digo claramente. Lo imposible tiene que salir de la agenda. Vamos a hablar de lo posible. ¿Qué cosa me refiero con lo posible? Me refiero estrictamente a tema de régimen penitenciario. Pero a lo largo de la discusión y del diálogo que se da ese día en la base naval, yo hago permanente referencia a las normas que se dieron para la aplicación de régimen penitenciario para todos los penales del país. Pero en la base naval, y me remito a las evidencias, no cambió nada. No, sí, efectivamente, no se aplica. No cambió nada. Entonces, es el reclamo de los presos. Le dicen los terroristas, a nosotros nos está cayendo gotitas de toda esta flexibilidad, de estos cambios. ¿Por qué no nos dan más? Así es. Y no sabemos a quién recurrir, no sabemos si es el Ministerio de Justicia, no sabemos si es el Ministerio de Defensa, no sabemos si es el Consejo Supremo de Justicia Militar. Ahora, la pregunta inicial es esta. Al inicio de la conversación, usted escucha, digamos, una justificación de la lucha antisubversiva, que, bueno, yo me entiendo que en su papel de amable componedor tendría que quedarse callado, pero son disparates tras disparates. O sea, Abimael Guzmán justifica la revolución, dice que ellos han salido a luchar no para llenarse los bolsillos de plata, sino para salvar al país de la pobreza. Por supuesto. Y que hay que comprenderlos, que son revolucionarios, que han tenido un camino político. Y claro, la revolución en el mundo pues ha caído y los tiempos han cambiado, ellos se van a adaptar. Y usted frente a esto no dice una palabra. Así es, Rosa María, pero de nuevo, el contexto. Yo no fui como interlocutor y por tanto no me correspondía a mí dialogar sobre política. Cuando la Comisión de la Verdad ha ido en su función a la base naval, naturalmente se han abordado temas de fondo.
pero mi deber era ceñirme a los temas estrictamente penitenciarios e informarles, entre comillas, porque ellos estaban enterados de una serie de temas para poder apaciguar los ánimos. Ahora, les da una información Pero lo que quiero, completísima. permíteme agregar esto. Por supuesto que no fue nada fácil para mí en lo personal. Yo tengo mis convicciones democráticas muy profundas y tengo un convencimiento de que a Sendero Luminoso hay que combatirlo y hay que condenarlo. Lo que quiero resaltarte es que yo tenía que cumplir una función, tenía un deber. ¿Quién lo envió? El ministro de Justicia. El ministro de Justicia. Así es. Con una instrucción muy clara, ¿qué era cuál? Con una instrucción muy clara. Nosotros teníamos una bomba de tiempo en la base naval. Había una huelga de hambre ya anunciada. El objetivo era prevenirla, en primer lugar. En segundo lugar, impedir que los otros penales conocieran lo que estaba ocurriendo en la base naval, porque inmediatamente había un efecto dominó. Y en tercer lugar, conseguir que este tema se administrara de la mejor manera para que el próximo gobierno, ya con todo el tiempo que tenía y la legitimidad que le correspondía, pudiera entrar al fondo del asunto. ¿Qué tan grave puede ser una huelga de hambre en la base naval? Mira, Rosa María, me remito a las evidencias. En el mes de febrero del 2000, durante el gobierno de Fujimori, se provocó una huelga de hambre en la base naval que llevó a que los penales de Yanamayo y Castro Castro entraran en motines de proporciones. En esa fecha, en ese momento, se perdió absoluto control del penal de Yanamayo y de Castro Castro. Se destruyeron todas las rejas, todos los candados. Los internos desde febrero del 2000 impedían que la policía pudiera entrar a los pabellones, es decir, se perdió el principio de autoridad. Ese principio de autoridad que tanto se reclama no existía cuando el gobierno de transición ingresó. Ahora, es claro en esta conversación que ese principio de autoridad tampoco existe. Yo afirmo que sí, Rosa María. Mire, usted le da una explicación, por ejemplo, larguísima sobre la política penitenciaria del gobierno de Valentín Paniagua, les explica los efectos del 003, les explica además todos los cambios que están haciendo, a quién van a trasladar, a dónde, cómo los van a hacer, van a ubicar a los presos por delito. O sea, una cantidad de información. María, en una estrategia antisubversiva hay varios ámbitos. Hay un ámbito militar, un ámbito policial, un ámbito de desarrollo y hay un ámbito de manejo del sistema penitenciario, que es uno de los temas que tradicionalmente los gobiernos han descuidado más. Cuando nosotros entramos al gobierno, a los 3 días se desata un motín en Castro Castro y teníamos ahí 2 opciones muy claras. O aplicábamos una fuerza muy grande sobre los internos, lo que podía llevar a un costo de vida muy alto, o entrábamos a dialogar con los internos y a reconvertir ese sistema penitenciario irracional que teníamos en algo que fuera viable y manejable. Pero en ningún momento, Rosa María, se claudicó el principio de autoría, en ningún momento se cedió. Ahora, eso no impide, permíteme, que uno use en estas conversaciones recursos retóricos para calmar los ánimos, para generar un ambiente favorable, para impedir estas medidas. O sea, usted estaba meciéndolos en cierta forma. No diría meciéndolos, Rosa María. Yo creo que lo que está haciendo es siendo muy explícito. Hay imposibles. Yo no vengo acá a hablarles de la solución política, los problemas derivados de la guerra. Yo vengo aquí a hablarles de temas que el gobierno está haciendo en diversos ámbitos y por eso les cuento la amnistía, por eso les cuento del tema de la legislación antiterrorista, que le digo el gobierno no la puede cambiar, depende del Congreso. Lo que después cambia el Tribunal Constitucional. Lo que el gobierno estaba buscando, Rosa María, era racionalizar el sistema penitenciario y era fundamental mantener la tranquilidad en la base naval. El deber del gobierno era ir, y yo insisto, hubiera sido un error no ir. Ahora, hubiera sido un error no dialogar, y hubiera sido un error no usar un tono como el que se usó. A la luz del tiempo uno puede juzgar si tal palabra fue o no la más adecuada, pero en ese momento se hizo lo que se pudo. En el tema de la solución política, son 5 puntos que le plantea y usted efectivamente en cada uno de ellos trata de llevarlo siempre al tema de mejorar las condiciones penitenciarias, que tengan más visitas. Usted plantea una solución técnica, una comisión técnica consultiva para que ellos puedan quejarse a esa comisión, pero cuando se trata el tema específico de la solución política a los problemas derivados de la guerra, que lo que están pidiendo es una amnistía, digamos en cristiano. Eso es lo que están pidiendo. Están pidiendo una amnistía general, decir, bueno, fuéramos unos revolucionarios, pues nos equivocamos, ¿no? Entonces nos tienen que dar una amnistía porque no éramos unos ladrones ni unos delincuentes, sino somos luchadores sociales. En ese punto, la respuesta de usted es muy confusa, le digo, y es uno de los momentos más confusos del diálogo. Encontrar una solución política, dice usted, es muy difícil, es cierto. Encontrar una solución política en la cual eventualmente vamos a tener avances o retrocesos también. Pero lo que yo quiero decirles es que el gobierno quiere avanzar, con ustedes, pero también con otros. No hay que excluir a nadie acá. Consideramos que la Comisión de la Verdad puede ofrecer en el mediano plazo, no ahora, pero en el mediano plazo, cuando esté constituida, el espacio por naturaleza en el cual este tipo de soluciones se puedan plasmar.
que el gobierno solo no puede imponer a la sociedad un proceso de reconciliación, como ustedes lo dijeron en una de sus cartas, que esta es una necesidad de Estado y la sociedad en su conjunto. O sea, usted además dice antes, yo concuerdo que el tema pasa por una solución política y tengan por seguro que buena parte del gobierno piensa lo mismo. El tema, Rosa María, es el concepto de solución política. Obviamente, yo les estaba diciendo que hay un proceso histórico que tenía un largo plazo y que naturalmente eso iba a tener diversas etapas, avances y retrocesos, y que la Comisión de la Verdad iba a estudiar todo el proceso de la violencia, iba a abordar este tema. En ese momento yo ni soñaba ser secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por cierto, pero lo que preocupa es que usted pueda creer que se pueda dar una solución política en el Perú. Por favor, Rosa María, yo quisiera que tú y tus oyentes entiendan nuevamente el contexto. Si yo iba y decía, señores, ¿saben qué? Solución política, ni hablar, ustedes son unos terroristas que tienen que purgar sus penas porque la sociedad y el Estado los condena. Así es. Rosa María, al día siguiente teníamos una huelga de hambre. Y al día siguiente teníamos motines en penales que no estábamos en condiciones de controlar. Era un recurso de Estado, era un recurso necesario. Quizás, como te digo, a la luz de los tiempos es fácil juzgar el momento. No fue en lo personal fácil para mí. Pero lo que yo quiero dejar muy en claro es que tanto el ministro García Sayán como también el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que estuvo informado antes y después de la discusión, fueron muy claros al respecto. Negociación ninguna, como la que hubo sí con Montesinos entre el 93 y el 95. Pero que también lo meció y se queja y se queja Guzmán de la mesida abiertamente. Pero Montesinos sí se autotitulaba interlocutor académico, Montesinos sí reunió al Comité Central en 17 oportunidades y Montesinos permitió que Abimael Guzmán y Leonel Parraguirre convivieran. Claro, y Montesinos está preso, ¿no? Y Montesinos está preso colindante con ellos. Por lo tanto, usted no se puede comparar con Montesinos ni el gobierno español tampoco. Por supuesto, son dos niveles absolutamente diferentes. Lo nuestro no fue una misión política, fue una misión de administración penitenciaria. Dentro de eso, preservar la seguridad y para ello calmar los ánimos, apaciguar los temperamentos y lograr administrar esto de la mejor manera. Y luego usted ofrece en conversaciones ya privadas con algunos de ellos algunas otras cosas. A Cárdenas le abre la posibilidad de llevarlo a Cajamarca, por ejemplo. Sí, pero hay que ser muy precisos ahí, Rosa María. Hay dos temas ahí centrales. Cuando yo voy a la base naval, me entero por primera vez y el gobierno se entera por primera vez que habían dos temas trascendentes. Que Peter Cárdenas había renunciado al MRTA un año antes. Sí, lo dice en su... Y que Óscar Ramírez Durán ofrecía contactos en el Valle del N, eventualmente para que sus compañeros en armas pudieran, no sé, rendirse o negociar, no sé. Y lo dice abiertamente en la conversación con usted. Esa es la primera vez que el gobierno se entera del problema. Para mí era fundamental obtener información también. Si a mí un líder del MRTA me dice, estoy renunciando, yo entonces lo incentivo para que me cuente cuál es el contexto en el que se está renunciando. Y un tema importante. El posible traslado de Peter Cárdenas no es sugerido por el Ministerio de Justicia. Es el Consejo Supremo de Justicia Militar, en una carta al ministro García Sayán, que sugiere la necesidad de separar a Peter Cárdenas del resto de los internos debido a su desvinculación y a los conflictos personales que incluso habían llegado a violencia física entre Peter Cárdenas y Víctor Polay. Entonces era recomendable un traslado, que no significa llevarlo a la libertad, sino un penal de máxima seguridad diferente a ese. Al final no se hizo. Tampoco Peter Cárdenas sigue en la base naval. Ahora, si usted no fuera secretario técnico de la Comisión de la Verdad, probablemente esto podría analizarse en el contexto en el que estamos analizando. Efectivamente, yo tuve que participar en esto por un encargo del ministro, estaba buscando información, apaciguar los ánimos, se lograron los objetivos. El problema es que ahora usted es secretario técnico de la Comisión de la Verdad. Y que muchas de estas declaraciones leídas, digamos, llegan a la conclusión de que usted tiene un sesgo favorable a los que están presos en la base naval del Callao. De ninguna manera, Rosa María. En primer lugar, son dos contextos absolutamente diferentes. Uno no escoge su destino, ¿no? Yo no tenía la menor idea que iba a ocupar el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, que fue 4 meses después, 5 meses después de esta reunión. Pero ya conocía perfectamente todo lo que iba a pasar con la Comisión de la Verdad. Está por supuesto. Acá explicado con Rosa María, lujo de detalles. El público lo conocía. Por cierto. Era público y notorio, se había publicado en El Peruano el anteproyecto de creación de la Comisión de la Verdad y ellos también estaban enterados del proceso, no era ningún secreto tampoco. Que Tapia no esté en la comisión, además. Así es, piden que Tapia no esté en la comisión y yo les digo, bueno, no creo que esté. En fin, son cosas que se dan en el contexto de la conversación, pero sí quisiera hacer radicalmente la diferencia. Por eso, y en segundo lugar, porque yo no represento a la Comisión de la Verdad. Los que han ido a la base naval, en el 90% de las visitas han sido los miembros de la comisión. Yo no voto en el pleno de comisionados, no participo en la toma de decisiones. Y en tercer lugar, Rosa María, permíteme decirte de nuevo mi profunda convicción democrática que implica una condena ética radical al uso del terrorismo. O sea, eso
que esté fuera de discusión, porque una cosa es el rol que el funcionario debe cumplir y otra cosa son sus convicciones personales, que a veces un funcionario tiene que ponerlas a un costado para realizar una misión de Estado que implica un bien común mayor. ¿Usted no cree que se equivocó con esto? No, no. No se arrepiente en absoluto de eso. No es un tema personal, Rosa María. No, por cierto. No es un tema personal. De Pero nuevo, que no se equivocó esto el no Estado. fue una decisión de Javier Churliza. No, pero no se equivocó el ministro de Justicia. No, no. Te digo porque el objetivo era evitar una crisis penitenciaria de proporciones y el objetivo se logra. El objetivo se logra porque entregamos un sistema penitenciario, si bien no en magníficas condiciones, porque eso era imposible, ordenado y viable, con normas que podían efectivamente cumplirse, con un principio de autoridad sentado en la razón, con unos penales que se reconstruían poco a poco. La otra era simplemente ir al choque o meter la cabeza bajo la tierra. Podríamos haber hecho la política del avestruz, no se hizo. Asumo como funcionario mi responsabilidad, como el doctor García Sayán lo asume, y estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de asumir mi responsabilidad como funcionario público en un contexto muy difícil, en donde las decisiones se tenían que tomar muy rápido y sin mucha ayuda. El gobierno de transición estuvo muy solo durante esos 9 meses para manejar estos temas álgidos de la política nacional. Usted insiste en plantear una denuncia penal por difamación contra la razón. Lo insisto y lo haré, porque una cosa es esta discusión sobre la pertinencia o no de la visita, que estoy dispuesta a darle. El ministro García Sayán tendrá sus propias razones, los otros actores, y otra cosa es mentir. El diario La Razón miente, y eso está absolutamente probado para mí. Pero naturalmente la prueba final la tendrá que dar un juez. Muy bien, doctor Churliza, muchísimas gracias por estar esta noche aclarando este tema. El documento es muy extenso, yo no sé si lo van a poner en la página web del diario La República, pero sería interesante que lo hicieran para que el público lo pueda leer. A mí me demoró más o menos 2 horas poder hacer... Sería una buena idea que el público lo lea y saque sus propias conclusiones. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Churliza, nuevamente. Muchas gracias. Damos una pausa y volvemos.